Como ya se ha mencionado en oportunidades anteriores, este 31 de agosto y 1 de septiembre tendrá lugar en la ciudad portuaria septentrional de Tianjin, China, la 25ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái. Un evento de una gran importancia, fundamentalmente en lo que conocemos como Oriente, que este año podría cobrar una relevancia aún mayor, dado que reunirá, entre otros, por primera vez a los primeros ministros y presidentes de las principales potencias emergentes, como lo pueden ser Rusia, China, la India o Irán. Si bien esta organización nació allá por 2021 en la ciudad china de Shanghái, con tan solo 6 integrantes, en un inicio China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, en el último tiempo se han incorporado otras naciones, como la India y Pakistán en 2017, Irán en 2023 y Bielorrusia en 2024. Y además de que hay 2 observadores, como lo son Afganistán y Mongolia, y 14 estados asociados o socios de diálogo, como se lo llama, y ahí entran Azerbaiyán, Armenia, Bahrein, Egipto, Camboya, Qatar, Kuwait, Maldivas, Myanmar, Emiratos Árabes Unidos, Nepal, Palestina, Sri Lanka y Turquía. Abraza un total de 26 naciones de Asia, Europa y África, lo que la convierte en la actualidad en el mayor organismo internacional regional según la población y según la zona geográfica, el área geográfica que ocupa. Un encuentro que, lógicamente, al ser en China, tendrá a Xi Jinping como principal orador, pero que contará con las visitas estelares del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y del primer ministro de la India, Narendra Modi, quien va a visitar China por primera vez en 7 años, luego de que las relaciones bilaterales literalmente estuviesen congeladas por conflictos fronterizos y por algunas otras cositas. Hecho que claramente tiene un mensaje sin precedentes de parte de Nueva Delhi para la administración de Donald Trump, más allá del buen vínculo que puedan llegar a tener Modi y Trump, ya sea personal o por cercanía ideológica entre estos 2 mandatarios. Cabe recordar que la confirmación de la participación presencial de Modi se dio unas pocas horas, pocos días después de que Estados Unidos anunciara que impondría sanciones secundarias a India, so pretexto de alimentar la maquinaria de guerra rusa por comprarle hidrocarburos. Hay que aclarar algo, China es el primer comprador de hidrocarburos ruso, India es el segundo. En el último tiempo ha crecido exponencialmente la cantidad de hidrocarburos que compra India a Rusia. Hidrocarburos que refina y posteriormente vende, generalmente a países europeos. O sea, los europeos terminan comprando el gas o el petróleo ruso a través de India. Y la visita de Modi no es solo una muestra de que la India pretende seguir siendo una nación soberana a la hora de decidir con qué países se vincula, sino que también es una cabal muestra de que la palabra de Trump es menos confiable que la de un mitómano. Dice hoy A, mañana dice B, pasado dice C, y hace todo esto sin ruborizarse. Cosa que evidentemente ya hace bastante tiempo se habían dado cuenta tanto los rusos como los chinos como los iraníes, y ahora parece que los indios también. Y en este punto
nos parecía importante hacer una breve referencia histórica, porque si bien en los últimos 2 siglos China ha vivido una especie de declive en términos de influencia global, no hay que perder de vista que previo a lo que ellos llaman el siglo de la humillación, que si lo queremos esquematizar, podría enmarcarse entre la Primera Guerra del Opio allá por 1839 y el fin de la Segunda Guerra Mundial, o unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949. El gigante asiático representó algo más del 30% de la economía global previo a ese periodo. Actualmente es la segunda economía china, si se la mide en términos de PBI nominal, y es la más grande del mundo, si la adopción de la medición es por paridad de poder de compra, dejándola en un margen de entre el 18 y el 20% de el PBI mundial o de la influencia en el mercado mundial. Por lo cual, si lo miramos en comparativa con lo que fue históricamente China, dentro de su lógica, para llegar a ser lo que fueron en algún momento, aún les queda un trecho importante. Y esta referencia es importante porque hay que hacerse la pregunta con lo de Shanghái, con los BRICS, con el modo de relacionarse de China para con el resto del mundo. Hay que preguntarse si China podrá modificar o cambiar la forma en la que se comprenden las relaciones internacionales. Y esto no es solamente por meros acontecimientos mencionados, sino que va un poquito más atrás o más profundo. En los estudios sobre relaciones internacionales, los cuales nacieron hace relativamente poco, fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial y el devenir de la historia de la Guerra Fría, que se empezó a hacer estudios, o que adoptaron ese nombre de estudios de relaciones internacionales. Pero todo lo que se produjo, o prácticamente todo lo que se produjo desde ese entonces, en esas teorizaciones, estuvo o producida o fuertemente influenciada por esta lógica occidental. Ya sea teorizaciones como las consideradas corrientes realistas y todo lo que fueron sus derivaciones, las corrientes utopistas o neoliberales y todas sus derivaciones, incluso las teorías marxistas, en relación, si bien no profundizaron tanto en el tema de la seguridad y las relaciones internacionales, también cómo devino en el estructuralismo y un montón de otras corrientes que adoptaron algunas de los pensamientos y las teorías aplicadas por el marxismo, todas esas derivaciones, el constructivismo y todas sus derivaciones en materia internacional estamos hablando. Todo eso, todo lo que se produjo, prácticamente todo, se ha visto atravesado por ese prisma académico, político, económico y cultural, impuesto por un sistema mundo llamado modernidad, esto describiéndolo en términos de Enrique Dussel, del que incluso ya hemos hablado en otras oportunidades. El punto es que en los últimos 50 años, y si queremos hilar más fino, en los últimos 20, el modelo chino logró sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza y de la indigencia, o la pobreza extrema. Se convirtió en el líder en desarrollo tecnológico a nivel global. Es el motor productivo, hoy por hoy, en todo el globo. E hizo todo eso, como diría el dicho, sin tirar un solo tiro. O pocos. No se la pasó invadiendo y atacando al resto. Demostró con su actitud que la cooperación, el respeto por la diversidad civilizatoria y por el trabajo en beneficio mutuo son mucho más rentables que las lógicas de imposición por la fuerza, los tratados donde solo ganan algunos, o las guerras eternas como las que propone el occidente colectivo.
¿Quién habría pensado hace no mucho tiempo atrás que alguien osaría en cuestionar al dólar como moneda de reserva o de intercambio comercial antes de que se produjeran las sanciones unilaterales contra Rusia a posteriori de la operación militar especial en Ucrania? Quizá la respuesta es que casi nadie. Y pese a que en el último tiempo ha crecido el oro, el valor del oro y de los metales en gran medida, hoy la crítica al dólar suena cada vez con más fuerza, cada vez son más países los que plantean intercambio en monedas locales o creación de una moneda nueva como plantea Lula para los BRICS. Sobre todo esto se ve en los países que están afectados por ese uso cuasi militar de parte de los Estados Unidos de esa moneda, el dólar, del sistema de pago internacional, el SWIFT, o incluso de las medidas coercitivas unilaterales, como lo son las sanciones o los aranceles, podríamos sumarle. Más allá de la planificación concreta de los lineamientos de trabajo para la próxima década, el espíritu de Shanghái, con renovada vitalidad, como se propone desde la presidencia pro tempore de China para esta 25 reunión o cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, según Xi Jinping, pretende trascender conceptos obsoletos como el choque de civilizaciones, la mentalidad de la Guerra Fría y la mentalidad de la suma cero. Se ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones internacionales, dice Xi, y se ha ganado un reconocimiento creciente por parte de la comunidad internacional. Mucho de lo que dice la lógica y el proyecto chino es de la creación de una comunidad humana y el desarrollo colectivo de toda esa comunidad. El profesor en Seguridad Internacional de la Universidad de Birmingham, Stefan Wolf, publicaba un artículo en el portal de origen hongkonés, Asia Times, un artículo en el que señalaba que Xi, Putin y Modi no se pondrán de acuerdo sobre algo importante en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que podrían ser, en resumidas cuentas, los lineamientos concretos para un proyecto alternativo a la dominación o al dominante durante este siglo americano. Nadie puede afirmar que no habrá obstáculos para generar otro tipo de mundo. O como dice Wolf, de que el imperio no intentará pelear para sostenerse en su lugar de poder. Aunque quizás lo interesante sería más que ver esa óptica o esa parte de el desarrollo, el devenir histórico, habría que recoger el guante de algunas de las reflexiones que hace algunos días nada más hacía el destacado politólogo y académico chino Zhang Wenwei, quien sostenía, entre otras cosas, que es prácticamente inevitable, que la multipolaridad ya está ahí. Pero lo que se necesita es un orden mundial multipolar. Y eso todavía está en ciernes. Habrá que ver cómo se dan los hechos, cómo avanzan o retroceden algunas cuestiones, para tratar de distinguir qué es lo que va a primar en lo que se venga. Si las especulaciones del póker con olor a pólvora de cañones, o si por el contrario habrá una mezcla entre el ajedrez, el tahuila, el pachisi y el
Weishi. Ocupar África, invadir 5 países de América Latina y